Buenas, ¿cómo les va? Aquí estamos de nuevo. Quiero compartir con ustedes en este comienzo del programa algunas noticias, con algunos comentarios y, bueno, compartir con ustedes también lo que yo pienso personalmente. Lo primero que quiero comentarles es una cuestión en Río Negro. Hay un médico, Leandro Rodríguez Lastra, que lo acusan por no hacer un aborto. Este pasado 13 de mayo empezó el juicio contra este médico. El aborto que él evitó es de una mamá de 19 años en aquel momento. El bebé en la panza de esta mamá tenía 22 semanas y medias. Y una organización abortista llamada Socorristas, que la podemos encontrar en internet, le había acercado y proporcionado pastillas abortivas, evidentemente de manera clandestina, ¿no? Supongo yo que no habrá médicos allí en esa organización feminista que estén haciendo este tipo de cosas. Lo harán con la mejor buena intención, pero de verdad que están ayudando a matar, ¿no? Este médico se niega a hacer el aborto y después le caen con las leyes totalmente injustas que prescriben y mandan que una mujer violada sea, si quiere abortar, que aborte, ¿no? Voy a decir dos cosas. Primero y antes que nada, escuché que dicen que el derecho de la mujer y el derecho de la mujer y el derecho de la mujer. Bueno, a ver, el sentido común. En el conflicto de derechos, ¿cuál de los dos atendemos? ¿Saben qué? Hay que atender el derecho del más débil. Y bueno, la mujer puede tener mucho derecho, pero no puede tener nunca derecho, su derecho no puede ser nunca más importante que el derecho a la vida de un ser inocente que lleva en su vientre. Por lo tanto, en conflicto de derechos prima el derecho del más débil. Yo no sé si esto pareciera que no es claro, eh, pareciera que, bueno, siempre se hacen distinciones y qué sé yo, pero esto es así, ¿no? En conflicto de derechos prima el derecho del más débil. Segundo, puede haber leyes injustas. Hablar de que esto es legal eh, es tener muy poca apertura para mirar la realidad concreta, porque la ley está hecha por hombres y los hombres se equivocan, y la historia de la legislación nos dice que en algunos momentos cuerpos legales han sido injustos, leyes han sido injustas. Bueno, esto no quiero abundar sobre esto, pero no me quieran correr con la vaina de que es legal, ¿no es cierto? Porque si eso atenta contra el derecho fundamental de la vida, es una ley injusta, inicua, ¿no es cierto? Y no debe ser atendida, ¿no? Esto, a pesar de que haya persecución y que nos metan en la cárcel, o que nos hagan juicios y nos saquen las cosas, es decir, no se puede obedecer una ley injusta, ¿no? Y en esto está metido este médico testigo de la vida, médico pro vida, médico que ha honrado su juramento hipocrático, y rezamos por él. Y yo te pido a vos que reces por Leandro Rodríguez Lastra, que lo tienen cercado con una ley inicua y lo van a juzgar seguramente. Y bueno, Dios quiera que brille la verdad. Y si lo castigan de manera injusta, tendrá también su premio él en su conciencia por salvar vidas. Así que nos sumamos a este testigo de la vida que está sufriendo, y lo acompañamos desde acá para que sobrelleve esto con una grandeza de alma que seguramente la tiene. Me quedaría preguntar, che, ¿y qué pasó con el violador? Ah, no, nadie pregunta eso. Nadie, no hay sistema policial, no hay sistema
no hay equipos de investigadores, no hay organizaciones feministas ni nada que se dediquen a ver de castigar a aquel que ha cometido esta violación por medio de la cual se dio este embarazo, ¿no? Y yo me pregunto también ahora qué sucede con los organismos que andan repartiendo a troche y moche pastillas abortivas, ¿no? Y abandonando a las mujeres, porque le dicen, tomate esto y después anda al hospital. Y después lo sé, porque me lo han dicho algunas chicas, que en algún momento me han manifestado que han recurrido a unas organizaciones similares que no les atienden el teléfono, ¿no? En medio del sangrado terrible, no les atienden el teléfono. Así que le digo a estas organizaciones que si van a acompañar de verdad a las mujeres, bueno, háganlo de verdad y no abandonen a las mujeres en medio de situaciones de real peligro para su vida, ¿no? Paso a otro tema. En algún momento hemos mencionado, y lo seguimos haciendo, lo que sufren los cristianos católicos en el mundo, ¿no? En este caso, en África, Burkina Faso, ya lo hemos mencionado a esto. Allí, en una parroquia, entraron unos terroristas, llegaron en moto, estaban en una celebración, hicieron salir a todas las mujeres y los niños y ejecutaron a los hombres, 5 hombres, y al sacerdote párroco dentro del templo, y después prendieron fuego el templo. Esto sucedió hace unos días y lo menciono porque como no aparece en ningún medio de comunicación y pareciera que la persecución a los católicos no es noticia, para nosotros sí es noticia. No tanto porque sea algo truculento, no queremos hacer algo, mostrarnos como víctima, pero se nos está matando a los católicos por todos lados y nadie lo dice. Así que por lo menos aquí queremos como honrar a nuestros mártires, honrarlos y pedirle al Señor que nos conceda también a todos los católicos en lo extenso del mundo la fuerza para sobrellevar los momentos difíciles, especialmente la persecución y persecución violenta que sufren muchos. En este caso, 5 personas muertas con su sacerdote dentro del templo, ¿no? Los ejecutaron, ¿no? Con armas de fuego y después prendieron fuego el templo. Fíjense ustedes, ¿no? Dios nos concede entonces fortaleza a los que tenemos fe en Cristo para poder dar el testimonio hasta que las velas no ardan. Quiero mencionar algo que encontramos en internet, una discusión entre sacerdotes por la cuestión del infierno. Hay un sacerdote, jesuita él, mexicano, Ismael Bárcenas Orozco, que niega el infierno, y le salieron al cruce algunos sacerdotes, entre ellos el conocido Fray Nelson Medina y el padre Samuel Bonilla. También se sumó un laico converso, Fernando Casanova, y empezaron como a pelearse en las redes sociales porque este sacerdote, el padre Ismael, jesuita digo, niega o negaba el infierno como un lugar de castigo. Le salieron evidentemente sacerdotes fieles a la doctrina católica, le salieron al cruce y hasta se puede decir que lo hicieron retractar de alguna manera. Uno puede seguir un poco la discusión allí. ¿Qué quiero decirles o qué puedo comentarles a ustedes? Que por ahí se dan discusiones en internet, en Facebook, en otras plataformas de comunicación y de participación. Bueno, no hay que tener miedo, hay que dar testimonio, hay que dar testimonio. Hay que hacerlo serenamente y con muchísima caridad, no hay que ofender a nadie, no hay que hacer ¿cómo se dice? Matar a nadie, ¿no? Y no hay que desearle el mal a nadie, y hay que ser muy sereno, digo, para no faltar a la caridad. Pero hay que ser fieles al Señor, y hay que ser fieles a la enseñanza bimilenaria de la Iglesia, tomada de la Sagrada Escritura y de la tradición, y esto del infierno está muy claro
en todos lados, es doctrina católica. Y un sacerdote, por más estudioso que sea, si niega algo propio que está enseñado tantos y tantos años, desde Jesucristo hasta el día de hoy, ¿quién es para negarlo, ¿no? Y si lo niega y piensa distinto, pues sería bueno que reflexione sobre su pertenencia a la Iglesia. Es decir, bueno, habrá muchos otros lugares donde pueda pensar como quiera, ¿no? Sin embargo, si no acepta la doctrina católica, la doctrina de Jesús, en la Iglesia Católica debe pensar de qué manera está vinculado a este Jesús vivo en el cual creemos, y creemos también en su palabra y en su doctrina. Así que recemos por los sacerdotes y también por los sacerdotes que por ahí andan un poco perdidos desde el punto de vista doctrinal y afirman o niegan cantidad de cosas que son contrarias a la fe. Ustedes saben, les comenté programas pasados y hicimos una propaganda, una difusión sobre el encuentro matrimonial que tuvimos este fin de semana pasado. Fue una fiesta del amor matrimonial. Un grupo de matrimonios descubre que pueden superar problemas interpersonales, volver a soñar, encontrarse mutuamente en el diálogo abierto, sincero, valiente. Esto es una noticia hermosa. Y yo sé que vos, si te estás casado, tuviste un sueño cuando te casaste, ¿no? Tuviste un sueño. ¿Qué es llegar a ser uno? Vivir en unidad, vivir en el amor real, en el amor sincero. La rutina va comiendo, va matando, va destruyendo poco a poco. En un momento vos te das cuenta y decís, no soy feliz. Bueno, eso se puede superar. Se puede superar planteándose seriamente cómo estamos viviendo juntos, cómo estamos abriéndonos el corazón mutuamente, de qué manera nos conocemos, podemos empezar un camino nuevo. Bueno, hay cantidad de propuestas dentro de la Iglesia Católica que se te ofrecen para renovar el amor matrimonial. Encuentro Matrimonial Mundial es una forma. Y yo estoy tan feliz porque como sacerdote también es como si abrevara en este amor matrimonial al acompañar estos matrimonios. Yo también me renuevo, también me hace muchísimo bien y estoy muy feliz por Encuentro Matrimonial y por este último encuentro que hicimos, que fue de muchísimo fruto para ellos y también para mí. Así que gracias a ustedes por las oraciones, si han rezado por este encuentro matrimonial, y recemos por la familia, pidamos por nuestros matrimonios, y si por ahí tu matrimonio no anda muy bien, no bajes los brazos. Dios puede darte una soguita. Jesucristo está allí en medio luchando por ustedes dos y por la familia, así que a no desesperar, confía y ponete en comunicación con nosotros que de alguna manera podemos darte una mano. Bueno, vamos con el programa y Dios nos acompañe entonces. Que puso en mi alma me lleva hasta Él. La gloria. Santos argentinos. La Argentina cuenta con 2 santos, 9 beatos, 7 venerables, 40 siervas y siervos de Dios y 14 causas en preparación. Uno de ellos nació en Catamarca y a los 5 años comenzó a usar el hábito franciscano que no abandonó en toda su vida. Viene viajando Mamerto, fraile santo misionero.
El venerable Fray Mamerto de la Ascensión Esquiú, quien fue sacerdote, maestro de niños, catedrático en el convento y llegó a ser obispo de Córdoba. Fue además un gran patriota que realizó una valiosa contribución a la gesta de la Constitución Nacional, predicando el 9 de julio de 1853 un famoso sermón donde pidió concordia y unión para los argentinos. Omnipotente y sempiterno Dios, de cuya plenitud procede todo don perfecto en el orden de la naturaleza y de la gracia, que con especial providencia adornaste de tantos dones naturales y sobrenaturales a tu fiel siervo, Fray Mamerto Esquiú, y lo colocaste en tu iglesia para ser pastor y guía de tu pueblo, para su predicación en la doctrina y su ejemplo. Te suplicamos, Señor y Dios eterno, que completes tu obra, glorificando a tu siervo con la aureola de los santos. Inicia el viaje total hacia la gloria del tiempo. Venerable Fray Mamerto Esquiú, ruega por nosotros. Regálale a tu amor de pareja una experiencia inolvidable. Porque siempre necesitamos renovar el entusiasmo, El respeto, la alegría, las ilusiones y los sueños que toda relación de pareja precisa para ser feliz. Por eso, viví un fin de semana de encuentro matrimonial. Inscribite en www.ematrimonial.org.ar ematrimonial.org.ar y consulta cuándo es el próximo encuentro en tu ciudad. No sé qué pretende o qué se propone. Intento entenderlo, tanteando razones. Mas algo no dudo, es más que evidente. Estoy tan seguro, es el que me tiene. Bueno, aquí estamos de nuevo. Ustedes saben que el catecismo para nosotros es fundamental, ¿no? Yo no sé si en algún momento en otro programa les expliqué esta como gradación de lo que se concede como doctrina o como contenido a creer, ¿no? Porque nosotros creemos algo concreto, que es la enseñanza de Jesucristo, que reside en la Iglesia, que está depositada en la Iglesia, y la Iglesia, como de acuerdo a la palabra de San Pablo, dice, custodia al depósito, le dice a Timoteo, la Iglesia distribuye ese depósito de verdades y de contenidos doctrinales que son vida aparte, no quiere decir que son letra muerta, ¿no es cierto? Este contenido se da en tres momentos, podríamos decir. El querigma, el primer anuncio, cuando los apóstoles salen o cuando un apóstol grita al mundo, Cristo ha vencido a la muerte, Cristo es Dios, Cristo vive, y nosotros participamos de esa muerte, de esa vida y de ese triunfo. Eso es el primer anuncio. Es algo fundamental, sencillo, muy intenso, que merece una explicación posterior, evidentemente. Y esa explicación posterior se da en la catequesis, cuando aquel que ha aceptado el primer anuncio, aquel que ha sido tocado por Cristo, quiere avanzar en este conocimiento del misterio de Jesús. Y entonces se concede eso en el ámbito de la catequesis. La catequesis, por tanto, es una explicación mucho más engordada, en datos, en doctrina, del querigma. Por tanto, primer paso, querigma, primer anuncio, ese anuncio fuerte, intenso de la muerte y resurrección de Cristo, de toda esta doctrina sencilla, simple, entregada al mundo entero, ¿no? Segundo, la catequesis, una explicación un poco más profunda. Sin embargo, no deja de ser sencilla la catequesis. Ahí aparecen los catecismos, a veces muy gordotes como el Catecismo de la Iglesia Católica, o a veces muy sencillos y resumidos como los catecismos que en algún momento se dieron en la Iglesia, como el de las 93 preguntas, por ejemplo, preguntas y respuestas muy simples, muy resumidas, pero que sirven como para
ingresar a el conocimiento un poquito más profundo que aquel primer anuncio. Por tanto, querigma, primer anuncio, catequesis, se explica un poco más, y después viene la teología, es decir, ese estudio profundo en el cual la Iglesia se embarca, navega en esas aguas de la doctrina y hace de esa enseñanza una fuerza probatoria, ¿no? Y la teología, por tanto, es aquel estudio superior que se hace en las altas casas de estudios, como las universidades, como los seminarios, etc., ¿no? Por tanto, primer anuncio, querigma, catequesis y teología es el mismo anuncio, el mismo contenido, pero en distintos niveles de profundidad, ¿no? Bueno, nosotros estamos con estos dibujitos que son de catequesis, porque no es solo el primer anuncio, estamos explicando un poco más, Y en estos dibujos que queremos presentarle hoy, se habla del canon, es decir, de aquel contenido de la Biblia que a veces uno puede decir, bueno, ¿quién escribió esto? ¿Quién puso estos libros allí? ¿Quién determinó que esto sea de esta manera? Bueno, estos dibujitos que queremos presentarles hoy van a hablar de este tema. ¿Qué es lo que contiene la Biblia? Y hay algunas otras cosas que no están en la Biblia, aunque se hablen de Jesús, ¿no es cierto? Van a ver ustedes que también en los dibujos se nos van a presentar algunos elementos que se llaman apócrifos. Son obras literarias, religiosas, muy parecidas a los libros del Nuevo Testamento, sin embargo que no están en el Nuevo Testamento, porque la Iglesia ha considerado que eso no está revelado. Bueno, vamos a verlo entonces con atención, lo compartimos. ¿Quién decidió qué y qué no es parte de la Biblia? La Biblia no cayó del cielo. Entonces, ¿de dónde proviene? ¿Y por qué hay otros textos que hablan de Jesús pero no están en la Biblia? Hay un Evangelio según Judas, un Evangelio según Tomás y un Apocalipsis escrito por Pedro. Pero, ¿por qué no están estos libros en la Biblia? ¿Quién los desaprobó? Porque hoy en día nosotros tenemos en nuestras manos el Nuevo Testamento justamente con esos 27 libros que relatan la vida de Jesús. Pues bien, Jesús vivió y predicó 2000 años atrás. Su vida pública fue de 3 años. Las parábolas que él enseñó en sus predicaciones y las maravillosas obras que realizó entre la gente fueron transmitidas por sus discípulos. Después de su muerte y resurrección, los apóstoles fueron a todas las esquinas de la tierra para proclamar el mensaje de Cristo y la redención conseguida en la cruz. Los evangelios fueron escritos con el propósito de describir la vida y muerte de Jesús, así como las cartas y otros textos. Todos estos escritos fueron conservados en las comunidades cristianas, copiados y transmitidos. Es así como tenemos 27 libros del Nuevo Testamento. Hasta aquí vamos bien. Ahora, el cristianismo no se desarrolló en un vacío religioso. Por todos lados había muchas religiones y tendencias religiosas. Quizá la más importante de aquella época era el gnosticismo. El gnosticismo era una religión dualista. Ellos creían en una guerra entre Dios bueno y uno malo. La buena divinidad creó el mundo espiritual que entonces fue mezclado con el mundo material, creado por la mala divinidad. El alma espiritual del hombre que pertenece al lado bueno tuvo que liberarse por medio de enseñanzas secretas del mundo material. Suena raro, y de hecho lo es. En cualquier caso, los gnósticos encontraron temas del mensaje cristiano que llamó su atención, y siendo sincretistas, es decir, que mezclan elementos de muchas tradiciones, también tomaron elementos del mensaje de Cristo y los acoplaron. Es así como varios textos gnósticos que aparecieron entre los siglos II y IV hacían mención a Jesús, pero en realidad no tenían relación con la fe cristiana. El hecho de que los gnósticos trataron de legitimar estas escrituras colocando al nombre de un apóstol en su portada no hace ninguna diferencia. Este es el origen de textos como el Evangelio de Judas, el Apocalipsis de Pedro y otros más.
Naturalmente, ninguno de estos escritos está en la Biblia. Como la comunidad cristiana empezaba a cuidarse contra el ingreso de tales textos falsos, elaboraron una lista de libros canónicos que debían coincidir con dos criterios. En primer lugar, tenían que proceder de un apóstol y, en segundo lugar, tenían que haber sido utilizados en la Santa Misa por las antiguas comunidades cristianas. Es por eso que no todos los textos antiguos que hablan de Jesús se encuentran en la Biblia. Vieron ustedes que esto es algo muy simple. Sin embargo, quiero destacar dos cosas. Primero, que ustedes escucharon que al comienzo de la iglesia ya empezaron los problemas, ¿vieron? Dice, esas sectas gnósticas que mezclaban todo, mezclaban ritos orientales, religiones antiguas, procesos de purificación o de perfección, lo mezclaban con los nuevos datos que traían los evangelistas o los apóstoles, y que tomando los evangelios y algunos datos de Jesucristo, de esta religión cristiana, mezclaban todo y hacían un zafarrancho, y de ahí provenían estos libros apócrifos que la iglesia no ha aceptado nunca, ¿no es cierto? Bueno, quiero destacar esto. Siempre hay que tener en cuenta que la Iglesia Católica no es una religión fundada en un libro determinado, sino que está fundada en la predicación de Jesucristo, que se contiene en la Sagrada Escritura y en la doctrina que los apóstoles enseñan de manera tradicional. Así que valoramos inmensamente estas dos fuentes de la revelación, por medio de las cuales Dios nos habla por medio de lo escrito y por medio de la predicación viva que la Iglesia hace desde hace miles de años, 2000 y pico, ¿no? Bueno, otra cosa que quiero notar es que la Sagrada Escritura es algo para nosotros. Nosotros tenemos que tomar la Biblia, leerla, tratar de bucear en la palabra de Dios, especialmente en los evangelios. Tenemos que tratar de conocer a Jesús. ¿Cómo puede ser que vos no hayas tenido esa posibilidad, ¿no es cierto? Date la posibilidad de abrir los evangelios, conocer a Jesús por medio de lo que se lee allí y con espíritu de fe ingresar en ese contacto personal con Cristo. Es algo maravilloso. Bueno, te invito a eso. Por eso queremos compartir esta catequesis en este momento sobre la Sagrada Escritura, también para decirte que con muchísima fe tomes la Biblia, no le tengas miedo y la leas. Si hay dudas, aquí estamos para responder, no solamente yo, cualquier sacerdote en tu parroquia, hasta por internet se pueden uno sacar las dudas y tener un contacto online con un sacerdote que te aclare. Hay sacerdotes que han hecho sitios de internet donde responden. Por ejemplo, el Teólogo Responde, que es un sitio hermosísimo del padre Miguel Ángel Fuentes, donde él responde no solamente cuestiones bíblicas o cuestiones de teología, sino de todo tipo, cualquier duda. Bueno, lo ofrezco para ustedes y espero que podamos ir creciendo en el conocimiento de Jesús, porque en Él se contienen todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. La adoración es un tipo de relación de amor. Es la relación que la criatura tiene con su Creador.
Y esta relación a su vez lleva consigo una serie de gestos, signos y acciones con los que la criatura expresa su adoración. Por tanto, es una relación única, que no se puede llevar a cabo con otro, ya que, como afirma la buena filosofía y la fe, un solo ser tiene el poder de crear, y de hecho nos ha creado. Aquí estamos. Y a ese ser lo llamamos Dios. Hay que aclarar también qué cosa no es adoración. La adoración no es un sentimiento, aunque puede producirlo. La adoración es un saber racional y una decisión voluntaria. La acción de adorar puede producirnos ciertos sentimientos, aunque estos no son la causa de la adoración, sino uno de sus efectos. La adoración también es un acto de justicia, pues Dios nos creó y nos da todo lo necesario. Y también nos dio la capacidad de amar, de hacer el bien y buscar la verdad. Hasta quiso elevar nuestra dignidad de simples criaturas a la de hijos de Dios. Por tanto, es justo que tengamos un trato preferencial para con nuestro Padre Creador. A ese acto y trato único con Él le llamamos adoración. De todo esto podemos concluir que entonces cada uno no puede adorar a Dios como le parezca, sino que hay que adorarlo como Él quiere, porque Dios sabe mejor que nosotros cuál es nuestro bien y cuál es la verdad. Tal y como un padre no deja que su hijo lo trate como al niño le parezca, para que no se malcríe ni vaya por mal camino. También la adoración es parecida al amor de pareja, al amor conyugal, en el cual cada parte se esmera por hacer lo que es bueno para el otro, con la diferencia de que a Dios no podemos hacerle el bien, porque Él es el mismo bien, pero tenemos que obedecerle por nuestro propio bien, que es lo que Él desea. La adoración es una relación única, pero no solitaria. Es única porque solo se le debe a Dios, pero no es solitaria porque incluye todos los tipos de amor y veneración, mientras estén ordenados. Por eso un hombre puede amar con todo su corazón a su esposa y también amar con todo su corazón a sus hijos, y no por eso no le cabe en su corazón el amor a Dios, sino que también puede amar a Dios con todo su corazón y por sobre todas las cosas. Es más, Dios le manda al hombre que también ame a su familia con todo su ser. Por eso podemos amar a la Santísima Virgen María o tener gran veneración por los santos y ángeles, y no por eso caer en pecado de idolatría, que es el pecado de tener la relación de adoración con otro ser que no es Dios. La Santísima Virgen, los santos y los ángeles son criaturas, y ellos también adoran a Dios como lo debemos hacer nosotros. FM Rex. Desde la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires, transmite FM Rex 96.3, radio afiliada a EWTN, Radio Católica Mundial. FM Rex, una señal que llega al corazón. Levanten sus manos, ya llega el Mesías. Rindamos honores y glorias. Santos argentinos. La Argentina cuenta con 2 santos, 9 beatos, 7 venerables, 40 siervas y siervos de Dios y 14 causas en preparación. Nuestro primer santo nació en la ciudad de Buenos Aires y ya radicado en España, ingresó a la Orden de los Hermanos de las Escuelas Cristianas de La Salle. San Héctor Valdivieso Sáez, también conocido como Benito de Jesús,
murió martirizado, perseguido por su fe católica, junto a 7 hermanos lasalianos y un sacerdote durante la llamada Revolución de Asturias en el año 1934. Nuestro Redentor, Hosana, Hosana. Señor Dios y Padre nuestro, tú has hecho del hermano Héctor y de sus 7 compañeros mártires, educadores de la niñez y de la juventud, y testigos de la fe hasta dar la vida por ello. Te pedimos, por sus méritos y su intercesión, que fortalecidos por los dones del Espíritu Santo, proclamemos con fervor al Santo Evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. A Cristo el Señor. San Héctor Valdivieso Sáez, ruega por nosotros. Conversando con 2 ángeles que del cielo descendieron, con curiosidad les pregunté si conmigo siempre estaban. Respondieron casi siempre sí. Solo un momento te dejamos, y preocupada yo pensaba si es cuando entra el pecado en mí. Los 2 me vieron a los ojos, me respondieron diciendo que no, y dibujando una sonrisa le revelaron a mi corazón. Al recibir a Cristo Eucaristía, quedan envueltos en su luz divina, y alrededor de ustedes nos quedamos, todos los ángeles cantando. Gloria, 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 gloria. Oh, gloria, 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 gloria a Jesús. Vossa face, Senhor, resplandeça sobre nós. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós, e na terra se conheça o seu caminho. Bueno, aquí estamos de nuevo. Ustedes saben que siempre a partir de las lecturas yo los invito a que vayan a misa. El Padre siempre con el tema de la misa, ¿no? Bueno, es mi oficio, ¿qué va a ser? Decirles que participen de ese encuentro personal con Cristo, con Jesús, también en el ámbito comunitario, que podamos gozarnos de los misterios que se celebran en un templo, especialmente el domingo. ¿Qué se celebra el domingo? La resurrección del Señor, ¿no? Los misterios que se reconcentran en la Santa Misa son para nuestro beneficio, y allí el sacerdote, presidente de la asamblea, en nombre de todos, pronuncia palabras hermosísimas
en nombre de Cristo, in persona Christi. Nosotros participamos también con las respuestas, cantamos, nos movemos porque nos ponemos de pie, nos sentamos, nos ponemos de rodillas. Todos esos gestos tienen un contenido teológico, catequético, profundísimo, con mucha riqueza espiritual. Vemos en el altar velas, flores, ornamentos sagrados, los colores, todo habla de alguna manera. Lo que pasa es que a veces, como no sabemos que todo eso tiene un simbolismo y tiene un contenido espiritual, por ahí nos distraemos un poco. Pero en la misa, se me ocurre decirles esto, la misa está para distraerse solamente la velita. A ver, ¿qué es la vela sobre el altar? Fíjense lo que sucede con una vela. Una vela se saca del paquetito que se compra en la santería, se pone sobre el altar, se prende, ¿no? ¿Y saben qué es lo que sucede con la vela? Desaparece en el altar, muere en el altar. Fíjense la profundidad que tiene ese signo visible, que es la luz, que es la velita, que va como consumiéndose, se consume sobre el altar, y eso representa no solamente, no es una cuestión de necesidad para iluminar, sino que significa y simboliza de qué manera nosotros debemos entregar nuestra vida al Señor, cómo tenemos que quemarnos al servicio del Señor. Solamente en la vela, fíjense ustedes. Les doy un ejemplo de algo que nosotros podemos identificar claramente. La velita, las dos velitas, una en cada punta del altar. Imagínense las flores, lo que significarán los colores, los movimientos, las posturas, las palabras que el sacerdote dice y el anuncio de la palabra viva. Jesucristo se proclama, ¿no?, en el Evangelio. Y esa proclamación del Evangelio tiene lecturas que la acompañan, la primera lectura, la segunda lectura, el Salmo. Bueno, ¿por qué les digo esto yo así con este énfasis o este entusiasmo? Porque la Santa Misa es lo más hermoso que Dios nos ha concedido en su providencia para encontrarnos con Él. ¿Cuántos hombres y mujeres, siendo de otra religión, entraron alguna vez a una iglesia, a un templo católico y dijeron: ¿cómo puede ser que yo haya desconocido que la Biblia se hacía de una manera viva en la Santa Misa? Alguna vez le voy a comentar estos testigos que venían, testigos de Cristo, digo, que venían de la Iglesia Bautista, de los pentecostales, de los evangélicos, que convirtiéndose al catolicismo descubrieron la misa. Y vos que sos católico, ¿cómo no puede ser que no descubras la gran riqueza de la Santa Misa? Está, para aprovecharla. Esta es la intención por la cual nosotros queremos comentarte las lecturas que se proclaman en la Santa Misa. Este quinto domingo de Pascua hay 3 hermosas lecturas. Yo les voy a leer el Evangelio y voy a tratar de hacer una relación con las otras lecturas, que una es de los Hechos de los Apóstoles y la otra es del libro del Apocalipsis. Y vamos a hacer una pequeña relación para encontrar un hilo conductor que nos sirva para aprovechar para nuestra vida cotidiana, ¿no? La primera lectura, el Evangelio está tomado de un trocito del Evangelio según San Juan. Los ubico en tiempo y espacio. Jesucristo está por morir, el día Jueves Santo celebra la Última Cena y estas palabras las dice en el marco de la Última Cena. Las escuchamos. Después que Judas salió, Jesús dijo: ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo y lo hará muy pronto. Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros, así como yo los he amado. Ámense también ustedes los unos a los otros. En esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros.
Bueno, aquí está la recomendación de Jesús, que esta recomendación evidentemente la hace Jesús en el marco de la última cena, pero no la podemos restringir a eso. Es un grito de, ¿cómo le podría decir? Es un plan, ¿no? ¿Cuál es el gran plan de Jesucristo? Para que su resurrección sea una gran noticia, la buena noticia, el amor entre los que crean en Jesús. Y esa va a ser la fuerza por medio de la cual el mundo empieza a creer en Cristo. De hecho, en el primer tiempo de la predicación de la iglesia, ¿qué decían los paganos? Decían, miren cómo se aman. Eso era lo que le llamaba la atención al pagano. Los cristianos se amaban como hermanos. Estaban vinculados por una fuerte convicción de que Dios los había hecho hermanos. Jesucristo había muerto por todos y estamos unidos en el amor a Él. Esa es la gran fuerza del cristianismo, del catolicismo. Por lo tanto, si queremos encontrar un resumen de la predicación de Cristo y de cuál es el mandato que nos ha hecho a nosotros, ámense los unos a los otros, así como yo los he amado. Difícil cosa, no es fácil. Por eso hay que ingresar por el misterio de Jesús, hay que desmenuzar su doctrina, su palabra, enamorarse de Jesús para encontrar fuerzas, para amar de verdad como Cristo lo pide aquí. Esto tiene una consecuencia, y la consecuencia está en la segunda lectura. La segunda lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué es este libro? Este libro detalla, describe lo que los apóstoles hicieron al comienzo de la predicación. La iglesia era muy pequeña, estaba naciendo, y los Hechos de los Apóstoles relatan especialmente dos actividades, grandes actividades, la actividad de San Pedro y la actividad de San Pablo en la predicación del Evangelio. En esta partecita, lo que ustedes van a escuchar en esta misa, en la misa del domingo próximo, está sacada del capítulo 14 de los Hechos de los Apóstoles. Pero el capítulo 14 de los Hechos de los Apóstoles es uno de los capítulos en los cuales se detalla cómo los apóstoles empezaron a predicar a los paganos, a aquellos que no eran judíos. Y hasta es gracioso, no digo gracioso, me sorprende que estos hombres, con ningún medio, ni dinero, ni medios de comunicación, ni redes sociales, ni gran poder, solamente con la convicción de que Cristo está vivo y que nos da la vida, empezaron a predicar a todo el mundo. Escuchen ustedes cómo se describe en esta lectura que ustedes escucharán el domingo. Después de haber evangelizado esta ciudad y haber hecho numerosos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía de Pisidia. Confortaron a sus discípulos y los exhortaron a perseverar en la fe, recomendándoles que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad establecieron presbíteros y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en el que habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Luego anunciaron la palabra en Perge y descendieron a Atalía. Así se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para realizar la misión que acababan de cumplir. A su llegada, convocaron a los miembros de la iglesia y les contaron todo lo que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los paganos. Es una perlita muy pequeña, describiendo las ciudades y los pueblos en los cuales los apóstoles estaban predicando por primera vez y se convertían y empezaban a creer en Cristo. Se describe aquí el inicio de la iglesia, ¿no? ¿Con qué fuerza? Con la fuerza del amor, con la fuerza del amor.
Bueno, vamos a ver si tenemos más dinero, o si podemos editar más libros, o los catecismos. Bien, todo eso está bárbaro. Vamos a ver si hacemos un gran encuentro. Muy bien, todo eso está bien. Pero sin amor, estamos al horno con papa, ¿no? Sin amor, nada. Con amor, pero el amor de Cristo, no el amor inventado, el amor prostituido, el amor egoísta, sino el amor que se entrega por el bien de los demás. Ese amor, el que hace hermanos, ese amor de Cristo que nos pide Él, ¿no? Ese es el que produce los frutos de la conversión del mundo, lo que de hecho así fue, produjo eso. Los paganos se convertían a Jesús por ver cómo se amaban. Bueno, y en el libro de el Apocalipsis también se nos toca algún tema de esto y se nos menciona algo extraño, se puede decir. En esta parte del Apocalipsis se nos hace ascender a los cielos, y lo dice claramente el apóstol San Juan, es el capítulo 21 que ustedes escucharán el domingo. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existía más. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios, embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo. Y oí una voz potente que decía desde el trono: esta es la morada de Dios entre los hombres. Él habitará con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él secará todas las lágrimas y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes pasó. Y el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Qué hermosa palabra. Fíjense, Jesucristo, el Cordero, sentado en el trono, Él hace nuevas todas las cosas. Por lo tanto, podemos terminar diciéndoles que la gran novedad que Cristo ha traído por su propia palabra, Él hace nuevas todas las cosas, la gran novedad es el amor a Dios y al prójimo de una manera purísima, sagrada. Amor a Dios hasta dar la vida por Él, y amor al prójimo hasta dar la vida por él. Bueno, Dios nos conceda que el amor sea en la iglesia su propia fuerza, ¿no? Dios nos dé también la gracia de poder amar como Cristo nos pide, ¿no es cierto? Y más allá de todo, un día estaremos en el cielo, como lo dice el Apocalipsis, y escucharemos al Señor, nuestro Cordero Inmaculado, que nos dirá: bueno, ya hemos terminado, amémonos. Hemos llegado, porque el punto final de todo es el amor. Dios nos concede entonces ese gran premio. A Él vamos. Bueno, hemos terminado. No hemos hecho más que hacer lo que nos gusta. Bueno, hablar de Dios, hablar de Jesús, hablar de la Biblia, hacerles algún comentario de la realidad concreta, acercarnos a ustedes con la catequesis. ¿Qué más podemos pedir? Estamos haciendo lo que nos hace gozar el corazón, que es hablar de Jesús y decirles a ustedes que Jesús está en medio nuestro, e invitarlos a conocerlo un poquito más y amarlo un poquito más. Así que gracias por estar con nosotros y gracias por acompañarnos. Las dudas que tengan, pónganlas por ahí en el Facebook, creo, no sé, en otro lugar, aparecen por ahí en la pantalla. Háganos saber qué es lo que por ahí les inquieta el corazón, si tienen alguna duda respecto al tema que quieran. Y bueno, dentro de nuestras posibilidades trataremos de ir desasnando y de ir aclarando y enseñando también. Si no lo podemos hacer nosotros, traemos a alguien que esté a la altura de la pregunta. Bueno, Dios nos bendiga y bendiga a cada uno de ustedes en su familia. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no
tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor nunca se irrita, el amor no es descortés, el amor no es egoísta, el amor nunca es doblez. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Nuestra fe, nuestra esperanza junto a Dios terminarán. El amor es algo eterno, nunca, nunca pasará. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor,